Shalom a todos aquí desde Israel en días muy difíciles, días muy duros, semanas en las que Israel está en guerra. Una vez más tenemos que estar enfrentándonos a nuestros enemigos, luchando por nuestra tierra. Y es por esto que pues esta clase la vamos a dictar. Leilun Nishmat, para la elevación del alma de todos aquellos que perdieron su vida en el terrible episodio ocurrido ya hace un poquito más de un mes en esa masacre brutal en manos de Hamas, por todos los soldados, policías y ciudadanos que dieron su vida en esas horas para frenar ese ataque tan terrible, por todos los Hayalim que han caído en estas semanas luchando por nuestro país. También lo hacemos para Refuah Shlema de todos los heridos, miles de heridos, que se recuperen y que puedan reintegrarse totalmente de manera sana y bien a la vida. Queremos también dictar esta clase para dar Nejamá a todas las familias que perdieron a sus seres queridos y por supuesto para pedirle a Hashem Yeshua la salvación de todos nuestros secuestrados que todavía están en manos de estos asesinos. Bezrat Hashem, uniéndonos todo el pueblo de Israel en nuestra tefilá, ayudamos mucho en todo esto. Israel está en lucha por su tierra, pero no es desde hoy, sino que realmente esto lleva mucho tiempo, muchos siglos, muchos milenios. Israel lucha por su tierra porque sabe lo que es su tierra, entiende lo que es la tierra de Israel, eres Israel, sabemos la relación que tenemos con ella y por lo tanto, sí, definitivamente luchamos por ella. Hace ya mucho tiempo, nuestro patriarca Abraham, hace casi 4 milenios, fue llamado Abraham a Ivrí, Abraham el hebreo. Así aparece en nuestra Torá, Abraham a Ivrí. Y obviamente preguntan todos los jajamim, ¿qué significa esta palabra Haivrí? Y encontraron, a través de sus interpretaciones, distintas raíces a esta palabra. Una referida a un origen geográfico, donde nos dicen claramente, Sheba Meebranar, Abraham, aquel que vino del otro lado del río, aquel que cruzó el río Yardén para entrar a Eretz Canaán, a Eretz Israel en aquellos años, que vino desde la Mesopotamia asiática y llegó cruzando. Hay quienes le dan un motivo genealógico y nos dicen Abraham Mibnei Eber, de los hijos de Eber, descendiente obviamente de Noah, descendiente de obviamente de Adama Rishon, proviene de Eber y de la palabra Eber, Ivri, del nombre Eber, Ivri. Pero hay quien también le da un sentido correspondiente a la esencia de Abraham Avinu y nos dice Kol Haolam Kulo Me'ever Echad, Vehu Me'ever Echad. Todo el mundo completo de un lado, y un lado en Ivrit, Ever, y él, Abraham, del otro lado. Todo el mundo de un lado y Abraham del otro lado. Así comienza nuestra historia, con un Abraham que está de un lado y todo el mundo está del otro lado. Y así estamos, viviendo desde hace milenios, sabiendo que esto es una realidad y que así como Abraham, todos sus descendientes siempre estuvimos de un lado y el mundo entero del otro lado. Incluso en estos días, cuando uno escucha a veces voces que repudian a Israel, que condenan a Israel, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Pero acaso no están viendo lo que han hecho? ¿No vieron la masacre? ¿No vieron las imágenes? Todo el mundo de un lado y él del otro lado. Obviamente esto es un caminar y una lucha muy solitaria, pero el pueblo de Israel la viene haciendo bastante bien desde hace 4 milenios. Nuestro patriarca Abraham escuchó una voz que le dijo, como todos ustedes saben, Lech lecha me'artzeja, vete, vete de tu tierra, del lugar donde naciste, de la casa de tu padre, a la tierra que te haré ver.
el haaretz asher areka, a la tierra que te haré ver. Normalmente traducimos a la tierra que te mostraré. Vete de tu país, de donde naciste, de tu familia, de esa sociedad idólatra en la que te criaste, vete de allí a la tierra que si bien traducimos que te mostraré, la traducción literal es que te haré ver. ¿Y qué significa que te haré ver? Esta es la tierra, aproximadamente, que Abraham vino cuando llegó, vio. Esta es la tierra en determinados lugares el día de hoy. Y así aproximadamente la vio Abraham vino. Yo no sé ustedes si vieran esta tierra y que esta es la tierra que Hashem le promete a Abraham. Y esta es la tierra por la cual Abraham tiene que abandonar la Mesopotamia asiática con esos ríos frondosos, con caudalosos, con tanta agua, con tanta civilización, y de pronto irse a la tierra que te haré ver. Explica nuestro Jajamim que esta expresión significa que no todos logran ver en esta tierra su esencia. No todos logran ver la espiritualidad y la santidad, la kedushá que tiene Eretz Israel. Solo aquel que puede descubrir la kedushá de este lugar simplemente se enamora de esta tierra y entiende lo que es esta tierra y entiende su misión en el mundo y en la vida estando en esta tierra. Y esto ocurre hasta el día de hoy de aquellas personas que llegan a Eretz Israel y de pronto se emocionan de todo, de una piedrita, de una mariposa, de un animalito, de una gotita de agua, todo los emociona, todo. Y por supuesto hay aquellos que llegan al mismo país y solamente ven lo negativo. Mira qué sucio, mira cómo gritan, mira cómo hablan, mira esto, mira lo otro. Hay personas que logran realmente, como Abraham vino, ver la maravilla de esta tierra. Y ese lazo con nuestra tierra comenzó allí, hace un poquito más de 3800 años, cuando Abraham va a ser el primero que va a tener el zehut, el mérito de poder ver profundamente el contenido de esta tierra y comenzar esta relación tan especial con ella. Abraham va a recibir una promesa y en el libro de Bereshit, en el capítulo 12, se nos dirá, y se reveló Hashem a Abraham y dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Esta tierra es para ti, Abraham. Esta tierra es para tu descendencia. Llegado él a la tierra de Israel, a Eretz Canaán, así recibe esta promesa. Y un poquito más adelante Hashem le dirá, eleva tus ojos y ve desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el Negev, que está en el sur, hacia el oriente y hacia el mar, que está al occidente. Mira hacia los 4 puntos cardinales, pues toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia hasta la eternidad. Una promesa eterna que Hashem le da a nuestro patriarca Abraham, al iniciador de nuestro pueblo, prometiéndole que esta tierra tan especial que en ese momento él está teniendo el zehut de ver, esa tierra va a ser para él, esa tierra va a ser para sus hijos, esa tierra va a ser para toda su descendencia hasta la eternidad. Y va a ser desde el norte y hasta el sur y hacia el este y hacia el oeste, todo lo que él logre ver, esa es la tierra. Y más adelante incluso dará especificaciones de los límites. Y también le dice Hashem a Abraham, y le dijo, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la heredes. Una triple promesa. Esta tierra es para ti, a ti que te saqué de aquel lugar en donde estabas metido, que estabas metido allí en Ur de los Caldeos, en esa ciudad, allí en la Mesopotamia asiática. De allí te saqué y te estoy trayendo aquí, a la tierra prometida, a ti
a tus hijos, a tu descendencia, hasta la eternidad. Es un pacto eterno que está enraizado en nuestra Torá en el inicio de nuestra historia. Su hijo, su hijo Isaac, en Bereshit Vav, en el capítulo 26, escuchará palabra de Hashem que le dice: vive en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré estas tierras y cumpliré la promesa que prometí a Abraham tu padre. Habiendo una situación donde había hambre en la tierra de Israel, en Eretz Canaán, en la época de Isaac, Hashem le dice: no vayas, quédate a vivir aquí y vas a tener verajá. Y la verajá la vas a tener porque esta tierra te la doy a ti, a tu descendencia, tal como le prometí a tu papá, a Abraham. Y luego veremos con Jacob, en Bereshit 28, Javjet, y dijo: yo soy Hashem, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás recostado, a ti te la daré y a tu descendencia. Una promesa que se repite en cada uno de los patriarcas y se va reforzando esta idea para decirnos claramente que esta tierra nos pertenece. Y nos pertenece porque nos la entregó Kadosh Baruj Hu a nosotros, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes hasta la eternidad. La santidad que tiene esta tierra era muy entendida y comprendida por nuestros patriarcas. Y tenemos que aprender de ellos para poder entender esa santidad, percibirla, comprenderla y saber que no estamos hablando de cualquier país y de cualquier lugar del mundo. Tan santa y tan espiritual es esta tierra que cuando Jacob vino, cuando nuestro patriarca Jacob se encuentra en Egipto, cuando fue allí a reencontrarse con su hijo Yosef y va a pasar sus últimos años allí en la tierra de Egipto, antes de morir, le va a pedir a sus hijos que le prometan que cuando él muera, sus restos van a ser llevados a Eretz Canaán y ser enterrados en Meharata Machpelah, en ese lugar que su abuelo Abraham había comprado en su momento para para enterrar a Sará, su esposa, donde también fue enterrado Abraham, donde luego fueron enterrados Isaac y Rivka, y donde ahí estaba enterrada Lea, y va a ser enterrado Jacob, pidiendo a sus hijos que no lo dejen, no me dejen en Egipto. Piensen ustedes lo que esto significa. Jacob muere, y al morir el cuerpo regresa a la tierra. ¿Cuál es el problema de ser enterrado en Egipto? Dense cuenta lo que significa el pedido de Jacob. Jacob les está pidiendo a sus hijos que en el momento de que él muera, tienen que hacer un trayecto a pie desde Egipto a la tierra de Israel, a Eretz Canaán, con el único objetivo de enterrarlo allí y luego regresarse a Egipto. Hoy hay personas que toman esta misma decisión y deciden que un ser querido que falleció en cualquier lugar del mundo sea enterrado en la tierra de Israel. Hoy es difícil y complicado hacerlo. El trayecto, los trámites, los papeles, el llevarlo de un lado para el otro, no es fácil. Imagínense en aquella época lo que debe haber sido. Jacob no lo piensa ni un segundo. A mí no me entierran en esta tierra de Egipto, de idolatría, de paganismo, de corrupción, de maldad. No quiero estar aquí. No quiero que ni siquiera mi cuerpo se quede aquí. Pues mi neshama se va al Gan Eden. No quiero mi cuerpo en esta tierra, lo quiero en la tierra de Israel. ¿Y qué hicieron sus hijos cuando falleció Jacob? Obviamente lo llevaron a Eretz Canaán y lo enterraron en Meharata Machpelah y luego regresaron a seguir la vida por un buen tiempo.
en la tierra de Egipto. Este pequeño detalle nos muestra desde el inicio la ligazón y el amor hacia nuestra tierra. Y de una manera similar, Yosef, antes de morir, también le va a pedir a sus hermanos, pero de una manera diferente. Y les va a decir, cuando salgan de Egipto, no dejen mis huesos aquí, llévenselos. No les pidió que en ese momento los lleven a la tierra de Israel, pero cuando salgan, por favor, sáquenme a mí también, no me dejen, no dejen mis huesos. Imagínense ustedes el momento de la salida de Egipto, tan esperado, tan deseado, tan anhelado, y con cuántos temores alrededor. Y ahí está Moshe, el líder, yendo a buscar los huesos de Yosef, para estar cargándolos durante 40 años en el desierto, y para que sea Yoshua que los entre a la tierra de Israel, y luego de terminar todas las guerras de realizar, y luego de repartir las tierras entre las tribus, enterrar a Yosef en la ciudad de Shem, enterrar esos huesos. Obviamente desde ellos hasta nosotros, hasta nuestros días, entendemos lo que es la tierra de Israel. Por eso tantos anhelaban justamente este punto de ser enterrados en nuestra tierra, venir a morir, aunque sea esta tierra, y si no logran ninguna de estas cosas, por lo menos un poquito de tierra de Israel que sea colocada en la tumba de ellos, en cualquier lugar del mundo, en la diáspora. La historia continúa con nuestro pueblo. Y cuando Hashem habla con Moshe para darle la misión de ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto, le dirá lo siguiente: y os tomaré para mí como pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Hashem vuestro Dios, que os sacó de debajo de las aflicciones de Egipto, y os traeré a la tierra por la cual alcé mi mano para dársela a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré a ustedes por heredad. Yo soy Hashem. Vuelve Hashem a ratificar su promesa, diciéndole a Moshe Rabenu que están saliendo de Egipto no para liberarse, no simplemente para salir y dejar atrás la esclavitud. Están saliendo para ir a una meta, a un lugar especial, a la tierra que Hashem prometió a nuestros patriarcas, a la tierra que Hashem entrega al pueblo de Israel por heredad. Y el pueblo de Israel salió de Egipto con esta esperanza, rumbo a la tierra prometida. Obviamente este concepto nace desde el origen. Y hacia allí se van, hacia la tierra de Israel, Eretz Canaán en aquellos momentos, un episodio que ocurrió allí hace 3300 años, en el año 2448 de nuestra genealogía hebrea. Y ahí se van, rumbo desde Egipto hacia la tierra de Canaán, hacia Eretz Israel. Y se nos cuenta un episodio que ocurre allí en el desierto, un episodio fundamental para entender nuestra historia. Se nos cuenta, y lo leeré rápido, allí en el capítulo 17 del libro de Shemot: y partió toda la congregación de los hijos de Israel del desierto de Zin conforme al mandamiento de Dios, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo riñó con Moshe, y dijeron: dennos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo: ¿por qué riñen conmigo? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Ellos están yéndose ahí al desierto de Sin, y obviamente traen un problema. ¿Y el problema cuál es? Agua, tienen sed. Y es algo que obviamente preocupa. Son millones de personas que están caminando en un desierto y vinieron con un reclamo: dennos agua para que bebamos. Pero el tema es que no vinieron a Moshe a decirle: Moshe, estamos preocupados, ¿qué va a hacer? No hay agua para el pueblo, ¿qué hacemos? Un pueblo que ya vio el poder de Kadosh Barujú, de cómo puede abrir un mar entero de agua y puede convertir un río en sangre. ¿Qué problema tiene Hashem
para enviarles agua y hasta les puede enviar hasta un refresco frío a todo aquel que quiera. ¿Cuál es el problema? El gran problema es que en vez de venir a pedir, en vez de transmitir la preocupación, comienza la riña, comienza el reclamo. Y Moshe lo percibe y dice, ¿por qué se pelean conmigo? Y no solamente eso, ¿por qué están poniendo a prueba a Hashem? Y el pueblo tuvo allí sed y se quejó el pueblo contra Moshe. Y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a mí y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Viene un reclamo terrible, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos a morir aquí a nosotros, a nuestros hijos, a todos nuestros ganados. Y Hashem hizo tefilá. Y clamó Moshe a Dios y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Hashem le dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la roca en Joreb, y golpearás la roca, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Hashem no se alarma demasiado, aparentemente, y simplemente le dice, Moshe, ve ahí al lugar este, ahí en Joreb, Joreb es Sinai. Ahí hay una roca, toma una vara, ve con los ancianos que vean lo que va a pasar, golpea y va a haber agua para todos. Imagínense la cantidad, millones de litros que tienen que haber salido para poder abastecer agua a todo el pueblo de Israel y a su ganado. Y así lo hizo. Y llamó al lugar el nombre del lugar, perdón, y llamó el nombre del lugar Masá Umeribá, por la riña de los hijos de Israel y porque habían puesto a prueba a Dios diciendo, ¿está Hashem entre nosotros o no? Le pone un nombre Moshe a este lugar, Masá u Meribá. Masá significa prueba y Meribá significa pleito. Por la riña y por estar probando a Kadosh Barujú, probando al Creador y con una pregunta, ¿está Hashem entre nosotros o no? ¿Está Hashem con nosotros? ¿Dónde está Hashem? Hay personas que preguntan, ¿dónde está Hashem? Esa pregunta se escuchó hace un mes atrás, durante la tragedia que vivimos. Esta pregunta se escuchó obviamente en la Shoah. ¿Dónde está Hashem? ¿Está Hashem o no está Hashem? Y este fue el versículo 7 de este capítulo 17. Y miren lo que dice el versículo 8. Y vino Amalek. Vayavó Amalek. Cuando el pueblo de Israel trae esta duda y trae esta pregunta, y su fe no está plena y no tiene convicción de sus valores, y de pronto en vez de estar mirando hacia adelante, hacia la tierra de Israel, están mirando hacia atrás, a la tierra de Egipto, y la emuná no está plena, inmediatamente, pero inmediatamente, viene Amalek y viene a luchar contra Israel. Y obviamente uno se pregunta, ¿y para qué vino Amalek? Nadie le iba a conquistar su tierra, nadie los iba a molestar, nadie los iba a matar. ¿Por qué vino? Porque sabemos que el pueblo de Israel va a tomar muy prontamente un compromiso con Hashem en el monte Sinai, de convertirse en el pueblo que va a tener que traer a toda la humanidad la fe en el Creador. Y eso Amalek no lo tolera. Y por lo tanto tiene que venir a enfriar toda esa sensación que existía en el mundo de la antigüedad cuando todos los pueblos hablaban de la salida de Egipto y de las plagas y de la revelación de Hashem allí en Egipto y de la caída de los egipcios ante el pequeño pueblo de Israel o débil pueblo de Israel. Que dejen de hablar de Israel. Tenemos que demostrar que Israel no es nada y por lo tanto tenemos que ir a luchar contra ese pueblo para demostrarle al mundo que no crea en lo que dice ese pueblo de Israel.
¿Qué Dios ni qué no Dios? Y viene Amalek justamente con el mensaje inverso. Y justamente por lo que aquí ocurre y por esta lucha en la cual conocemos, Moshe va a estar levantando sus manos y el pueblo triunfaba cuando el pueblo elevaba su mirada al cielo. El pueblo triunfaba y cuando Moshe se le debilitaban sus manos y las bajaba, el pueblo sufría, se debilitaba. Y lo ayudaron a Moshe a tener las manos levantadas. ¿Para qué? Para que el pueblo mire hacia arriba, mira hacia el cielo, pueblo de Israel. Y no vas a ser derrotado y no vas a tener ningún problema, vas a salir victorioso de toda batalla. Y por supuesto que llegará ese mensaje tan claro al pueblo de Israel de que este episodio lo tenemos que tener siempre muy atento y estar recordándolo. Zahor et asher asá leja Amalek al velo tishkach. Recuerda lo que te hizo Amalek, lo tishkach, no te olvides. Recuerda lo que nos pasó, pero incluso lo que te hizo Amalek, lo que te hizo a ti, porque Amalek logra incrementarnos la duda a nosotros en el Creador. Si antes ya estábamos preguntando, ¿está el Eterno entre nosotros o no? Cuando viene Amalek y nos golpea, esta pregunta a veces no se disipa, sino por otro lado se incrementa. Y hay quienes cuando ven a un enemigo que nos causa un dolor y nos causa una aflicción y una grave aflicción, el resultado a veces termina siendo, ¿dónde estuvo Hashem? Es decir, entro sin fe y sigo sin fe y termino sin fe. Tenemos que recordar justamente para saber cómo Amalek viene cuando estamos debilitados, y no militarmente, sino como estamos debilitados en Emuná. Y debilitados todos, todos, personas que hoy los llamaríamos religiosos, Shomrei Torah u Mitzvot, observantes, y personas que no lo son. Todos estamos débiles en Emuná. Y eso hace que Amalek aparezca en nuestra existencia. ¿Y Amalek quién era? Sabemos quién era Jacob, que tuvo a sus 12 hijos y formó al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Su hermano Jacob era Isab. El nieto de Isab, uno de los nietos de Isab fue Amalek. Y de ese nieto nació el pueblo de Amalek que se enfrenta en esta época en el desierto. Una realidad que se va a repetir unos siglos después, en la época del rey Shaul, cuando el profeta Shmuel le dirá al rey Shaul, ahí está Amalek, ve y acaba con ellos, no dejes con vida absolutamente a nadie. Y sabemos que Shaul comete un error y va a dejar con vida a Agag, rey de Amalek. Y en ese momento Shaul, al haber dejado a Agag con vida, permite que la simiente de Amalek continúe su existencia en este mundo. Y por lo tanto nos vamos a seguir reencontrando periódicamente con los descendientes de Amán, de Amalek, perdón. Obviamente cuando hablamos de aquí, la siguiente secuencia se va a dar y la leeremos en Megilat Esther, cada Purim. Estamos leyendo la historia de Mordejai, un Mordejai que era descendiente directo del rey Shaul, que se va a enfrentar contra Amán, y Amán es mencionado Amán Agagí, Amán el Agageo, descendiente de Agag, descendiente de Amalek, descendiente de Isab. Y conocemos la historia y sabemos cuál era el objetivo de Mordejai y qué era lo que él quería. Y posteriormente esta historia aquí continúa, no se acaba. Cada tanto nos reencontramos con Amalek. Algo que también quiero resaltar es que en este desierto del Sinai ocurrió otro episodio. Hubo dos episodios graves, el episodio del becerro de oro y el episodio de los Meraglim, de esos espías que mandó Moshe a la tierra de Israel antes de entrar a la tierra de Israel, a pedido de ellos mismos, del pueblo, y cuando recorrieron 40 días y regresaron, hablaron mal de la tierra de Israel.
Se enfocaron en aquello que posiblemente era negativo y provocaron que el pueblo de Israel llore ese día allí en el desierto. Del primer pecado, Moshe rezó a Hashem y Hashem escuchó su súplica y perdona al pueblo de Israel. De este pecado, 40 años deberá estar el pueblo de Israel en el desierto, un año por cada día del recorrido de los espías. ¿Y todo por qué? Porque despreciaron a la tierra de Israel. Fíjense lo grave que menciona nuestro texto, que es este tema de darle la espalda a tu tierra, esa tierra prometida a Abraham, Isaac, a Jacob, a tu pueblo, a la descendencia, y que todo el tiempo van apareciendo estos momentos de darle la espalda a nuestra tierra. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta lo que es esta tierra? ¿Cómo no te das cuenta cómo tienes que luchar por esta tierra y por tu pueblo y por tu futuro? También allí la reacción del pueblo en ese llanto, también surgieron las ideas volvamos a Egipto. Y por este llanto, que nuestros jajamim dijeron que fue un llanto gratuito, un llanto sin motivo, ¿cuál es el problema de la tierra de Israel? ¿Cuál es el problema? Fíjate cómo Hashem pudo acabar con los egipcios y dejarte libre. ¿Qué temor tienes de los pueblecitos que viven en la tierra de Canaán? ¿Qué te pueden hacer? Pero cuando tú estás pensando de esa manera, no te estás dando cuenta lo que significa para ti, pueblo de Israel, y la misión que como pueblo tienes en esa tierra. Una relación como si fuéramos realmente un matrimonio, pueblo de Israel, tierra de Israel, así como lo somos también con Hashem y así como lo somos con nuestra Torá. Y también en este recorrido hubo otro episodio, y lo tenemos que recordar porque es nuestro origen. Hubo un profeta de las naciones que vino a maldecirnos, contratado por el rey de Moab, y me refiero a Bilam. Bilam vino a maldecirnos y de su boca salían bendiciones. Bendiciones que incluso entraron a nuestro Sidur, a nuestro libro de rezos. Matovu o Aleja Jacob, qué bellas son tus tiendas, qué hermoso es tu campamento, qué hermoso pueblo eres, qué increíble que eres. Pero también dijo esta frase: Am levadad ishkon ubagoim lo itchashev. Un pueblo que vivirá solo y entre las naciones no será contado. Bilam observa al pueblo de Israel en el desierto. Todavía no entramos a nuestra tierra, todavía no empieza nuestra historia como pueblo prácticamente. Y Bilam detecta lo que va a pasar con este pueblo y dice, va a ser un pueblo solitario que nunca va a formar parte de las naciones. Bilam vio la raíz de Abraham el hebreo, que está de un lado y el mundo está del otro lado. Y esto lo tenemos que comprender y entender cuando muchas veces andamos limosneando y suplicándole al mundo que nos quiera y tratando de mostrarle al mundo que tenemos razón. No perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo, no lo vamos a lograr. Lo que tenemos que hacer es cumplir nuestra misión en el mundo y ahí el mundo estará caminando detrás de nosotros sin ningún problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si pensamos que por hacer más videitos y más posts y más comentarios, con eso vamos a lograr cambiar al mundo de actitud, sepamos que estamos equivocados. Y me remito simplemente a 3000 años de historia. Alguien dirá, y entonces no contestemos, contesta. ¿Quieres contestar? Contesta. Pero desde el principio, en el momento de hacerlo, tienes que saber que no vas a convencer a nadie. Y más de una vez esa respuesta que hacemos es un tema de catarsis, un tema bueno, no me puedo quedar callado, entonces por lo tanto tengo que hablar y tengo que decir y tengo que protestar y tengo que escribir y tengo que gritar. Hazlo, pero el resultado no va a cambiar. En la Gemara se nos cuenta lo siguiente en Masejet Nedarim: si no hubiese sido por las transgresiones del pueblo de Israel, no se les hubiera dado sino los 5 libros de la Torá y el libro de Yoshua solamente. Dice la Gemara,
que el pueblo de Israel no hubiera tenido el Tanaj como lo tenemos nosotros, con todos los libros de los profetas y tantas cosas. Tendríamos solamente la Torá, sus 5 libros, y el libro de Yoshua, nada más, si no hubiera sido por nuestras transgresiones. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es el libro de Yoshua? Abarbanel dice, el objetivo del libro de Yoshua es mostrar que todo lo deseado por Hashem a través de nuestros patriarcas y Moshe era la conquista de la tierra prometida y el tomarla como heredad. ¿Qué es todo el libro de Yoshua que nos cuenta todas las guerras que hizo Yoshua? Es para darnos cuenta que Hashem lo que quería era que el pueblo de Israel conquiste y tome la tierra de Israel y la convierta en suya. Y en ese momento, para todas las generaciones, hubiera alcanzado tener nuestra Torá y el libro de Yoshua como un recordatorio de que esta es nuestra tierra y que esta tierra tenemos que estar luchando por esta tierra, tenemos que conquistar esta tierra y saber que es nuestra, y saber que es nuestra y es toda nuestra. Y dejemos de estar hablando de que hay que regresar. ¿Regresar a quién? ¿A quién le tengo que regresar parte de mi tierra? Y si por algún motivo geopolítico tengo que entregar parte de mi tierra para poder sobrevivir, bueno, sepamos que estoy entregando algo que es mío. No estoy regresando y no de ninguna manera estoy pensando que esto te pertenece a ti. Es mío, es mío. Y entonces puedo optar por luchar todo el tiempo porque esto es mío, o puedo llegar en algún momento a ceder y decir, bueno, te doy un pedacito, pero es mío. Recuerda que es mío y en algún momento regresará y será mío. Con el libro de Yoshua, la Torá para darnos todas nuestras leyes y el libro de Yoshua para recordar la lucha por la tierra de Israel, cómo lo hicimos, cómo luchamos por esa tierra. A partir de ahí la historia es muy larga, enormemente larga. Y obviamente sería imposible durante este encuentro hablar de toda la historia del pueblo de Israel. Pero rápidamente, este era el mapa cuando el pueblo de Israel se asentó en la tierra de Israel con Josué. Las 12 tribus asentadas y rodeadas por pueblos. Los filisteos en la franja de Gaza, los egipcios, los edomitas, los moabitas, los amonitas, los arameos, una tierra totalmente rodeada, rodeada de enemigos, rodeada de pueblos que siempre van a estar intentando atacarnos y luchando contra nosotros. Una tierra que hoy conocemos y que está rodeada por Egipto, Líbano, Siria, Jordania, y si nos ampliamos un poquito más, sabemos que hasta llegamos a tener vecinos como los yemenitas en el sur de la península arábiga, que también están en estos días cada tanto tirando misiles de larga distancia desde allí hasta nuestra tierra. Así como fue hace 3.300 años atrás, así es hoy. Estamos en nuestra tierra y estamos rodeados de enemigos y de gente de que quiere una y otra vez tomar nuestra tierra y conquistarla. En la época del reinado, hace aproximadamente 3.000 años atrás, logramos hacer de nuestra tierra un imperio. En la época del rey David y en la época de Shlomo, la tierra de Israel se extendió y tomamos parte de Fenicia y parte de los territorios de los arameos. El territorio de nuestra tierra se extendió y llegó a ser muy cercano a las fronteras que Hashem le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que sería todo nuestro territorio. Y fue allí, en este lugar, donde el rey Shlomo va a construir el primer Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash cuyo objetivo fue convertir a la ciudad sagrada de Jerusalén, por un lado en el centro político, como lo hizo su papá, el rey David, y ahora convertirlo también en el centro espiritual, como deseaba también su padre David. El centro espiritual, un lugar único, un lugar impresionante, poner a la divinidad, a la Shejinah, aquí en la tierra y que se observe su presencia constantemente. Un reino que después de Shaul, David y Shlomo, de 3 reyes, un reino que se dividió. Y obviamente la división sabemos que en el pueblo de Israel no nos ayuda y no nos sirve. Y el hecho este del reino que se divide en dos, reino de Israel al norte en verde en el mapa y reino de Yehudá en violetas allí en el mapa, el reino se dividió. De pronto teníamos 2 reyes al mismo tiempo, teníamos 2 capitales al mismo tiempo, teníamos tribus de un lado y tribus del otro lado. Esto no sirve, esto no funciona.
Y aquí en la tierra de Israel, ahora en el Estado de Israel, hay quienes también intentan dividir o intentaban dividir y a ver qué va a pasar en los próximos días, semanas, meses. Intentaban dividir y sabemos que desde el vamos la división es lo peor que puede haber en nuestro pueblo. Estos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, tuvieron enorme cantidad de reyes, 20 y 19 reyes, 39 reyes en total. Una larga historia que obviamente está relatada en los libros de Melahim, en el libro de los reyes, y que de esta parte podríamos estar dedicando eh, tanta cantidad de clases para poder explicar todo lo que ocurrió en este periodo de más de 4 siglos de reinado en Israel. Pero lo que tenemos que saber es que finalmente ambos reinos fueron destruidos. El reino del norte primero, el reino del norte, el llamado reino de Israel, fue destruido por Asiria. Las 10 tribus que conformaban este reino fueron llevadas a territorios lejanos y finalmente se convirtieron en lo que conocemos como las 10 tribus perdidas, porque de la gran mayoría de ellos no sabemos hasta el día de hoy exactamente qué sucedió. Y si bien hay vestigios y hay datos, todavía hay mucho para saber de qué pasó con estas tribus. 10 tribus. Y el reino del sur, el reino de Yehudá. El reino de Yehudá con Jerusalén, con el Beit HaMikdash, también va a ser destruido. También va a ser destruido y en este caso por Babilonia. Y será Babilonia allí, en el año 586 de antes de la era común, que va a tomar a nuestro pueblo, ocasionar una masacre total, destruir la ciudad, obviamente, y exiliarnos. Y exiliarnos allí, a Babilonia. Y allí en Babilonia, lejos de nuestra tierra, nuestros antepasados, allí estaban. Y el Teilim Kuf Lamed Zayin, el 137, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y también llorábamos al recordar a Sión. Allí nos sentamos como si estuviéramos de duelo de Shiva y llorábamos estando allí cuando recordábamos nuestra tierra. Cuando estabas en nuestra tierra, cuando estabas en tu tierra, no recordabas la gran santidad de esa tierra y no la cuidabas y no la protegías y no la llenabas de Torah. Ahora que te fuiste, ahora lloras. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Los leviim que tocaban instrumentos y que cantaban, los instrumentos los tiraron arriba de grandes sauces, altos sauces, para no tenerlos a disposición y no tocar, porque la gente, los babilonios les decían, toquen, toquen, toquen de la música y canten los cánticos tan hermosos que se escuchaban en el templo. ¿Cómo cantaremos cánticos de Hashem en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar esas palabras aquí? Y Meshkajej Yerushalayim Tishkaj Yemini, Tidbak Leshoni Lejiki Imlo Eskereji, Imlo Alet Yerushalayim al Rosh Simchati, si me olvidare de ti, Yerushalayim, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no te enalteciere, Yerushalayim, por encima de todas mis alegrías. La promesa eterna a la ciudad de Jerusalén, a través de ella a la tierra de Israel, y mi deseo de regresar. Y fue durante estos años cuando llegó la gran amenaza de Amán contra el pueblo de Israel, Amán el agageo descendiente de Amalek, cuando se presentó con el rey de Ahasverosh y le dijo, hay cierto pueblo disperso y dividido entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás, y las leyes del reino no obedece, y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en mano de los administradores 10.000 kikar de plata para el tesoro real. Amán detecta que ahí están el pueblo de Israel, ahí están los Yehudim, y están dispersos y divididos. No solamente dispersos, están divididos. Y esa es nuestra debilidad. Podemos estar dispersos y unidos en esa dispersión. Y podemos estar todos juntos y divididos. Debemos estar unidos, porque si no se levantan contra nosotros para aniquilarnos.
Y más adelante emitirá el decreto Amán, donde va a escribir la Arog, le Ashmid u le Abed, matar, exterminar y acabar con todos los miembros del pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin distinción. Y eso es lo que vimos hace menos de 5 semanas aquí en el sur de Israel. Cómo llegó Amalek de esta generación a tratar de exterminarnos, porque detectaron la división del pueblo de Israel. Vieron que estábamos débiles en Emuná y llegaron a atacarnos. Y nos dieron un golpazo muy fuerte que todavía lloramos. Ellos están preparados para exterminarnos a todos sin distinción. Y es lo que vimos. No hay ninguna distinción. No me importa si piensas de una manera o de otra, si eres religioso o no eres religioso, si eres ashkenazí, si eres sefaradí, si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres joven, si eres anciano, si eres bebé, si eres niño, si eres mujer, si eres hombre. Eres del pueblo de Israel, te voy a aniquilar, te voy a aniquilar. Esa es la desgracia que vivimos hace unos días, porque otra vez llegó Amalek, hoy y en aquella época. Regresamos después de 70 años a la tierra de Israel, construimos nuestro segundo Beit HaMikdash, y luego estuvimos bajo los persas y estuvimos bajo los griegos, y llegarán también después los romanos. Y así estuvimos sometidos por muchos imperios que fueron llegando en el interir luego de la época de los griegos. Y dado que los griegos trajeron toda su cultura y tantos del pueblo de Israel comenzaron a alejarse, sabemos que apareció la rebelión macabea. Y la rebelión macabea volvió a encender la luz del judaísmo y volvió a darle un push muy grande a nuestra fe. Y obviamente se purificó el segundo templo y se le dio la importancia a nuestra fe y entendiendo otra vez que estábamos luchando por nuestra tierra, pero nuestra tierra, la lucha fue hecha por Coanim, por sacerdotes. Fue una lucha espiritual, no solamente militar, para purificar nuestra tierra. Ellos, los macabeos, van a fundar una dinastía de reyes durante varias generaciones, una dinastía que finalmente también se fue deteriorando y se fue corrompiendo y que le va a dar entrada a un personaje siniestro como el rey Herodes, que también va a entrar a esta familia hace 2000 años atrás. Y finalmente, esta familia que había nacido con una voluntad tan noble y tan sagrada de ir y enfrentar a los griegos y liberar al pueblo de Israel de su yugo y de su yugo cultural, también va a darle la entrada a Roma. Y Roma va a intentar luchar contra nosotros y hacernos muchas cosas. Y luego de un tiempo, en el año 67 de la era común, estalló la gran rebelión contra Roma. Salimos otra vez a luchar por nuestra tierra, por nuestro país. Una lucha terrible, una lucha muy dura, pero una lucha en la que teníamos un problema, odio gratuito entre hermanos, sinat hinam, odio gratuito entre hermanos, y si hay odio gratuito entre hermanos, y si hay división, no vas a ganar, pueblo de Israel, no vas a ganar. Y nos llegó un segundo Tisha B'Av, una vez más. Ahora veíamos el segundo templo, el segundo Beit HaMikdash, cómo estaba ardiendo delante de nosotros. Menos de un siglo después, 60 años después, llegó el emperador Adriano. El emperador Adriano diciendo, voy a reconstruir el templo. Pero rápidamente los Yehudim se dieron cuenta que estaba por construir un templo pagano, allí donde teníamos nuestro Beit HaMikdash, y se levantaron en armas. Y ahí se levantó Bar Kokhba junto con miles del pueblo de Israel y acompañado del liderazgo espiritual de Rabbi Akiva. Durante 3 años lograron un triunfo, lograron unos 3 años de independencia, logrando echar a las legiones romanas. 3 años después, Adriano regresó con unas legiones poderosísimas y acabó con la rebelión, masacró mucho más de lo que se había masacrado en el año 70 cuando fue la destrucción del templo. Y Adriano ahí toma una decisión que en palabras modernas dice la siguiente, hay que borrar a Israel del mapa. Hay que borrar a Israel del mapa. Literalmente, hay un lugar en el mundo que se llama Israel.
y hay un lugar en el mundo que se llama provincia de Judea, Yehudá. Esos dos nombres hacen mención del pueblo de Israel y de los Yehudim. Ese nombre tiene que desaparecer de la cartografía. Y él decidió que el nombre se cambiaba y se ponía el nombre de Palestina. Palestina en honor a los filisteos, los Plishtim, aquel pueblo que había luchado tanto contra el pueblo de Israel durante tantas generaciones y que obviamente ya estaba extinto en la época de Roma. Contra ese pueblo, para homenajear a ese pueblo, le cambia el nombre a nuestro país. Y así, si ustedes toman un mapa del siglo II, quinto, octavo, décimo, quince, siglo XX, van a encontrar cómo el nombre de Israel no aparece y aparece el nombre de Palestina. Para el pueblo de Israel siempre fue Eretz Israel, que Palestina ni Palestina. Pero el mundo veía un nombre extraño, un nombre que por supuesto no tiene nada que ver con aquellos que hoy se llaman palestinos. No tiene nada que ver ni antropológicamente ni históricamente, no tiene nada que ver. Y también recordamos que había judíos palestinos y había cristianos palestinos, todo aquel que vivía en este territorio, que Adriano, este hombre, decidió ponerle. Por supuesto que Adriano desapareció y el imperio romano desapareció y el pueblo de Israel sigue adelante, Am Israel Jai. 1900 años de diáspora, 1900 años de diáspora después de la destrucción del templo. Judíos en todos los países del mundo y judíos también en la tierra de Israel. Nunca cesó la presencia judía en la tierra de Israel, al mismo tiempo que fuimos poblando el mundo de judíos y armando por tantos lados, comunidades. 1900 años donde la tierra de Israel estuvo en manos de extranjeros y donde la tierra de Israel no prosperó y no le dio su fruto a nadie. Una tierra que estaba prácticamente desierta, prácticamente árida, destruida, una tierra que a nadie le interesaba realmente, una tierra que no se convirtió en capital de ningún imperio, simplemente éramos un pedacito de tierra en el mundo, que era parte de estos imperios y que la utilizaban como puente para pasar de un lugar al otro en sus guerras, una tierra que a ninguno de estos pueblos la, la aceptó internamente, porque la tierra de Israel es del pueblo de Israel y con ella tiene un pacto. Y es al pueblo de Israel al que esta tierra la quiere y recibe. Pasaron por aquí, obviamente, romanos y bizantinos y musulmanes y cruzados, y mamelucos y otomanos e ingleses. Y ninguno de ellos finalmente pudo hacerla en esta tierra. Fueron 1900 años de diáspora, en los que momentos de esplendor y momentos de oscuridad se fueron mezclando una y otra vez, pero donde comenzamos a ver el gran odio y el antisemitismo y a Amalek presente tantas veces. 1900 años en los que tuvimos acusaciones rituales y persecuciones y expulsiones y asesinatos y conversiones forzosas y cruzadas y pogroms e inquisición y Shoah y seguramente me olvidé de otros elementos. 1900 años en que nos fue claro que la diáspora es algo que es un castigo que recibimos por no poder vivir unidos en nuestra tierra y no tener temor celestial y permitirles a todos los demás pueblos que tomen fuerza sobre nosotros y de esa manera poder venir una y otra vez. Pero en todos estos 1900 años siempre hubo Yehudim que regresaban a la tierra de Israel, a veces de manera individual, a veces solamente para venir y morir en la tierra de Israel, a veces lo hacían de manera grupal. Y así fueron llegando a lo largo de las generaciones personalidades. Rabbi Yehuda Leví, Ramban, Nachmanides, Rabbi Obadia de Bartenura y Rabbi Yosef Karo y Rabbi Itzhak Luria y el Ora Haim Akadosh y Rabbi Moshe Haim Lutzato y el Rashash y el Hidá y los alumnos del Baal Shem Tov y los alumnos del Gaón de Vilna y los alumnos del Hatán Sofer. Siempre hubo alía durante todos los siglos de personas que entendían lo que era en la tierra de Israel y sabían que podían vivir, como decía Yehuda Levi, vivir en el occidente y tener el corazón en el oriente, porque el corazón, la esencia del pueblo de Israel está en la tierra de Israel y por eso cada Seder de Pesach y cada Yom Kippur terminamos diciéndole Shana Abba Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén, porque nos es muy claro cuál es nuestro centro y cuál es nuestro lugar. Desde fines del siglo XIX, el movimiento migratorio judío hacia Israel fue mayor
y comenzaron los movimientos de Jovevei Zion, de amantes de Zion y el movimiento sionista, y de una manera más organizada y más planificada y más masiva, comenzamos a regresar a nuestra tierra, a Israel. Y en aquel momento, finalmente, en 1947, se decidió que este territorio se dividía en dos, una parte para Yehudim, una parte para los árabes del lugar, y Jerusalén en un estatus especial donde se iba a convertir en una ciudad internacional administrada por las Naciones Unidas. Esta propuesta, que fue aceptada por las Naciones Unidas y aceptada por el, los líderes judíos de la época y por el mundo, el pueblo judío en el mundo, saliendo a bailar por las calles, los árabes nunca la recibieron. Y por lo tanto, este es un mapa que simplemente fue una propuesta y nunca se cumplió. Inmediatamente comenzó la guerra de la independencia en Israel y desde 1948 luchamos 2 años para finalmente, terminada la guerra, el mapa quedara de esta manera, donde la parte más clara era Israel, donde este territorio llamado Franja de Gaza quedó administrado por Egipto, y este territorio llamado Cisjordania, West Bank, Shomrón y Yehuda, Samaria y Judea, como cada uno quiera, queda administrado por Jordania. Territorios que les hubiera correspondido a los árabes, si era parte del territorio que tendría que haber quedado para ellos, para los árabes de aquí, y sin embargo se lo quedaron sus hermanos. Unos años después, la guerra de los 6 días. En esa guerra de los 6 días, Israel conquistó Cisjordania, conquistó la Franja de Gaza, pero también conquistó todo el Sinai llegando al canal de Suez, y conquistaron las alturas del Golán. El país se triplicó en su territorio en aquella guerra maravillosa, llena de milagros, llena de cosas increíbles. El tiempo pasó, hicimos la paz con Egipto, regresamos todo el Sinai. El Golán se anexó, se considera que es parte del Estado de Israel y que no se le va a regresar a Siria. Y este territorio de Cisjordania y este territorio de Gaza, a partir de los acuerdos de Oslo, se determinó que se le entregaba a la autonomía palestina, que sean los palestinos quienes administren este lugar, que sean ellos. Y en Gaza, a partir del 2005, ya no había ningún judío viviendo ahí. Nadie. Retiramos por la fuerza a unas colonias increíbles de judíos que vivían en la Franja de Gaza. En el 2005, y no pasó mucho tiempo, apenas 2 años, y el Hamas tomó el liderazgo en la Franja de Gaza, así como lo intenta tener también en el territorio de Shomrón y Yehudá. Zahor et asher asa leja Amalek, baderech betzetchem miMitzrayim. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, no te olvides. Amalek sigue ahí. Amalek sigue ahí. No podemos olvidarnos. Amalek sigue al pendiente de nosotros. Amalek sigue con el mismo objetivo, acabarnos. Lo único que podemos hacer es buscar los antídotos contra Amalek. Primero, unirnos, ser un solo pueblo, que Ish Echad Belev Echad, con un solo hombre, como un solo hombre, con un solo corazón. Y segundo, incrementar nuestra emuná, fortalecer nuestra fe, no solamente decir que tenemos fe, fortalecer nuestra fe, en serio, nuestra emuná total, emuná shleimá en Kadosh Baruj Hu. De esa manera, no solamente lograremos que Amalek no pueda hacernos daño, sino que incluso, Bezrat Hashem, lograremos acabar con Amalek y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Mientras tanto, debemos unirnos. Mientras tanto, como en esta foto de Birkat Kohanim, en la fiesta de Sukkot, que reúne a tantos, tantos miles frente al Kotel, este muro detrás del cual teníamos nuestro santuario, nuestro Beit HaMikdash, y prontamente nuestro tercer Beit HaMikdash. Allí lo tendremos, obviamente, uniéndonos e incrementando nuestra emuná. Un pueblo que lucha por su tierra, esa tierra prometida a nuestros patriarcas, un pueblo que tiene que seguir luchando día a día, pero en realidad no debemos luchar por esa tierra, porque la tierra está prometida. Lo que debemos luchar, es por ser el pueblo de Israel, por ser lo que tenemos que hacer, cumplir nuestra misión en el mundo, unidos y con mucha fe en Kadosh Baruj Hu.
Muchas gracias y Bezrat Hashem que tengamos Besorot Tovot, que tengamos buenas nuevas, que tengamos Nitzajón, que tengamos la victoria, que salgamos de este enfrentamiento, de esta guerra, mucho más unidos, mucho más fuertes, mucho más eh, eh, compenetrados de la gran, gran misión que tiene nuestro pueblo y que prontamente todos veamos la reconstrucción del Beit HaMikdash y la llegada del Mesías Tzidkenu. Amén. Kenia y razón.